que es un hecho importante, que reafirma el compromiso de la gestión local con la educación pública, que es la que garantiza en principio la igualdad de oportunidades, ese piso que deberíamos tener todos los argentinos de llegar a la educación pública de todos los niveles. Como bien decía Axel, a quien también le agradezco su presencia, la educación pública ha sido como mínimo destratada en estos últimos 4 años. Y digo como mínimo porque incluso los mayores referentes del gobierno nacional y del gobierno provincial, en alguna oportunidad en sus propias palabras entendían o que sobraban las universidades o que para llegar a la educación estatal, pública y gratuita te tenías que haber caído, porque si tenías la oportunidad de elegir la privada era mucho mejor. Y la verdad que sobran los ejemplos de quienes se educaron en la educación pública y que nos dejaron los legados que nos han dejado en esta hermosa patria que tenemos, y también tenemos algunos ejemplos de los que se formaron en la educación privada y nos están dejando el legado que nos están dejando. Como docente, ustedes, mis vecinos, saben que abrazamos ese concepto no en el discurso, sino en la práctica. Como vecinos, ustedes saben que el Fondo Educativo en General Pinto se utiliza para las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y que nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con la educación, porque realmente creemos que la educación pública es la que iguala, es la que da oportunidades, es la que hace crecer y es la que justamente nos permite, con un pensamiento más amplio, más libre, menos atados a preconceptos, soñar y pensar en una Argentina mucho mejor, en una Argentina que nos incluya a todos, en una Argentina que en términos históricos es joven, que tiene mucho por construir, pero que no tenemos que olvidar que hay una línea que siempre tenemos que conservar, que hay un pensamiento que tenemos que afianzar, que es el pensamiento de que la Argentina y los argentinos no crecen con el individualismo, que no es la Argentina de la meritocracia, que es la Argentina que junta, que suma voluntades, que es la Argentina de aquellos que piensan y pensamos, que en realidad crecemos cuando lo hacemos juntos. Es la Argentina que tiene que empezar a tomar con convicción el concepto que algunos tienen, que yo he trabajado en todos los gobiernos y si no me rompo el lomo con todos los gobiernos, en realidad no pasa nada, y empezar a pensar que todos somos trabajadores, que todos nos rompemos el lomo, que todos queremos vivir y ser mejores, pero si las políticas nacionales y provinciales son las erradas, son las equivocadas, ese mismo esfuerzo no sirve de la misma manera como sirve cuando las políticas sí son las orientadas al bien común. Cuando esas políticas nacionales están apuntadas al beneficio de los grandes negocios, de las grandes corporaciones, de las energéticas, de las exportadoras sin valor agregado, cuando esas políticas no piensan en el individuo, no piensan en todas las clases sociales que componen la Argentina, cuando no piensan
que es necesario empezar a empujar desde abajo con la industrialización de la ruralidad, con que el consumo interno se reactive y sea potente, para que nuestras pequeñas empresas tengan capacidad de vender y necesiten tomar empleados. Cuando todos empecemos a conocer de la idea y el concepto de que la Argentina es el otro, nos va a ir mucho mejor. Pero tenemos que hacerlo con el aprendizaje. Con el aprendizaje, digo, que nos obliga a una patria joven. Y con la memoria. No perdamos la memoria. Y no dejemos que nos vuelvan a vender espejitos de colores. Porque estas obras, este jardín maternal, son producto de aquellos gobiernos que justamente piensan en todos sus vecinos. Ese barrio que algún compañero, cuando estaba por entregarse las primeras casas, le puso de nombre La Pesada Herencia, también fue pensado por un gobierno que pensaba en todas las clases. El viejo Colegio Nacional, que hoy tiene su propia sede, la Escuela 35, la Media 4, el Instituto Superior de Formación Docente, también fue pensado por ese gobierno que piensa en todos nosotros. Y el jardín que está atrás de la Media 4 también fue pensado por un gobierno que entendió, en base a todos los estudios locales, jardín de infantes estoy hablando, en base a todos los estudios locales, que se necesitaba un tercer jardín de infantes. Fue pensado e iniciado por un gobierno que pensaba en todos nosotros y fue parado e inconcluso por un gobierno que no entiende que el Estado debe estar donde es necesario que esté. Y el Estado está donde no hay negocio para los privados. ¿O ustedes se imaginan a alguien poniendo un jardín privado en Pinto? Es necesario un nuevo jardín de infantes. Y seguramente tenemos cerca a quien nos puede dar una mano dentro de algunos meses. Acá también veo a integrantes del Jardín 905, que también fue creado el servicio y creado y construido el edificio durante esa época de la pesada herencia. Y también veo vecinos de otros barrios de la pesada herencia, no esta, otros barrios. Y pienso en los SIC, en los centros integradores comunitarios, y pienso en la ruta Germania Pinto, en tantas obras. Veo al administrador del geriátrico de Coronel Granada, que fueron obras que pensamos que eran posibles de hacer porque había un gobierno nacional y provincial que nos permitía soñar y nos hizo ver que estos pueblos del interior bonaerense no eran sitios abandonados, que nosotros éramos tan importantes como los vecinos y el intendente de La Matanza, que nosotros teníamos derecho a los mismos niveles de salud, de educación, de seguridad. Por eso hoy es importante esta inauguración, que costó mucho hacer en el contexto de quienes no creen justamente en la educación pública. Pero acá estamos, plantando bandera y diciéndole una vez más a los vecinos del distrito de General Pinto, a los compañeros de la sección electoral, al que creo que es el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires,
desde General Pinto presente, con las políticas públicas que incluyen a todos los argentinos, peleando por la dignidad del pueblo, peleando para recuperar la esperanza, para que todos nosotros sintamos que somos parte de una Argentina que nos incluye a todos y que no formamos parte de una Argentina que está focalizada en un 10% de la población y que el resto se las arregle como puede. Muchas gracias por estar hoy acá. Este es un jardín municipal, maternal municipal. Por eso también me permito vertir estas consideraciones políticas, porque no solamente vamos a albergar a los hijos de los padres que necesitan salir a trabajar, a los hijos de esas madres que en otras épocas tenían que obligadamente quedarse en su casa porque no podían afrontar un costo de niñera, a esas familias que no tienen a un abuelo o una abuela que se ocupe de sus nietos. Y acá no solamente los cuidamos, acá le damos inicio a la educación pública de estos niños. Acá le damos inicio al futuro de los vecinos del distrito de General Pinto. Muchas gracias.